¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, espero que todos estén muy bien. Hoy les traigo al canal el tema de la banda Linkin Park, Dos Caras. Lo vi que salió nuevo y bueno, me pareció interesante escucharlo y ir analizándolo. Estoy con mi chica. Así que acá está, Linkin Park, Dos Caras. Es un video prácticamente nuevo, hace un par de días que lo publicaron, así que ahora lo voy a poner acá. Volumen. Ahí está bien. Bueno, vamos con el video. Say I'm not, but I'm in it over my head. That's when I figured out where it led. Beginning to realize that you put me over the edge. The truth's not rigid, your rules aren't fair. The dark's too vivid, the light's not there. I start to give in, but I can't bear to put it all behind. I run into it blind like two-faced, caught in the middle. Caught in the middle. Las armonías que hace con la voz, genial. Voy a cortar un poquito ahí. Bueno, en cuanto a las voces, esa parte del comienzo que es muy característico de esto, ¿no? Es que es como si fuese que mientras va sonando la música, como que lo va rapeando a lo que va, lo que en teoría sería ir cantando, el tipo lo va rapeando, no sé cómo se diría en realidad. Que es muy característico de esto, y es más, es como que yo lo escucho y es como volver al año 2000, 2002, porque era con lo que recién, había salido ese lo que decían, ¿cómo se llama? El New Metal y toda esa movida. En ese momento se escuchaba así, porque después como que se perdió, no sé, yo tampoco mucho no le seguí el rastro, pero sí sé que se fue evolucionando, pero de diferente manera. Ahora estoy escuchando esto con el estribillo, cómo lo va hasta la misma, el sonido de la batería está buenísimo, cambió un montón. Es como volver a tener, no sé, 13, 14 años, otra vez escuchar esto, pero nada más que ahora. Bueno, en cuanto a la base, el tema, yo no sé si las guitarras que usan son de 7 cuerdas o están afinados directamente en do o en re. Yo a esta le bajé la sexta a re, quedó lo que sería dropeada, o prácticamente la sexta en re, la sexta igual que la cuarta. El riff sería do sostenido, re y mi, lo que marca acá. Acuérdense, la guitarra, yo no sé si ellos afinan directamente toda la guitarra en do, o tienen la sexta dropeando, o tienen una guitarra de 7 cuerdas, pero para sacar el tema, yo afiné la sexta en re, que es lo que me quedaba, ¿no? Esta está en 440 en estándar. Entonces sería eso. Y la base es la misma. Sería... Obviamente acá suena más agudo, como digo, por el tema de la afinación. Ellos están mucho más abajo, son 2 tonos abajo si es que la guitarra está prácticamente en do. Así que ese sería una de las cosas que bueno, no me favoreció tanto. Le tuve que buscar el sonido, por ejemplo, lo que sería con la sexta en re, que es lo más cercano que me quedaba a eso. Vamos a adelantar un cachito acá. Eso
hago una pausa acá, ahora seguimos. Ese recurso de bajar que se escuche el redoblante, que la voz vaya de a poquito como creciendo, ese recurso es recontra usado. O sea, acá yo me acuerdo de la mayoría de los temas que escuchaba de este estilo así, new metal y todo eso, tenían ese recurso que después reventaba todo, se podría todo ahí. Pero me acordé de eso y bueno, lo quería decir. Stop yelling at me! That's what it is. Se caga de risa. We're on the Sí. same page right now. La garganta, o sea, no sé, la voz recontra podrida, la verdad que es algo que tenés que hacer, loco, ahí, es tremendo lo que hacen estos tipos, o sea, cómo rompen la voz en cuanto a la garganta, pues es una voz recontra podrida, o sea, le queda re bien al palo de música que va. Y me quedaba esto, el estribillo. O sea, lo que sería acá en do sostenido, vuelvo a repetir, no va a sonar igual, pues el de ellos suena más grave por el hecho de la afinación. Sería esto. Sería do sostenido, fa sostenido, mi, hace una octava, marca una octava, el do sostenido, la, y vuelve a do sostenido. Esa es la vuelta que da. La única nota que cambia después es lo que sería sol sostenido acá. Cuando pasa de la a sol sostenido y vuelve a do. Ahí. Y vuelve otra vez la vuelta completa. Es eso lo que me había faltado agregar y bueno, creo que nada más. La verdad que no sé, me causó me causó como algo, como una, no sé si decir la alegría o como carajo se llame, porque escuchar esto y acordarte de un montón de cosas de cuando eras pibe, que recién salía todo y se estaba armando toda esta movida, el new metal, y que sonaban todos así, trae buenos recuerdos. Y bueno, prácticamente es como que volvió otra vez al año, al comienzo, a los 2000. Porque ya te digo, yo había escuchado de Linkin Park los últimos años, pero nada que ver. Ahora a mí me sorprendió y está buenísimo porque, como decía, ¿no? Hasta el sonido de la batería ya lo escucho diferente, es otra movida, las armonías que arman en los estribillos y bueno, cosas de esas que a mí me llamaron mucho la atención. Así que, bueno, nada más para agregar, espero que te haya gustado, espero que te sirva. Como te digo, acordate, yo esta guitarra justamente la tengo en estándar, le bajé la sexta a re, y bueno, son los acordes que me dieron para sacar el tema. Acordate la intro. Esa es la intro, que la hace con la guitarra, igual se escucha re bien, o sea que están mucho más abajo en la afinación. Y bueno, el estribillo. Así que bueno, eso es todo. Nada más para agregar. Si quieres dejarme alguna recomendación, algún tema, cantante o lo que sea, déjamelo en los comentarios y bueno, espero que te haya gustado, que te sirva y nos vemos en el próximo canal. Gracias por quedarte hasta este momento.